¿Te gustaría alojarte gratis por todo el mundo en auténticas mansiones? Hoy te mostramos la experiencia de dos familias que así lo han hecho. Han viajado por todo el mundo gratis en lugares totalmente increíbles. Y hoy hemos tenido la suerte de encontrar estas dos familias aquí en Townsville, en el noreste de Australia, mientras esperamos a que nos arreglen la furgo, que nos den hora para el mecánico. Si tú también quieres viajar así, apúntate, que hoy es un capítulo que vale mucho la pena. ¡Vamos! ¡Vamos, furgo en ruta! Vamos, furgo en ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos, furgo en ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Acabamos de llegar a nuestro destino y mira qué lugar. Barrio, ¿eh? ¿Qué es esto? Bueno, hay que decir que estamos en un barrio de Townsville porque hemos quedado aquí con unos amigos. Mira, ahí está Romina. ¡Esa! ¿Qué tal? No extraña a nadie, ¿no? ¡Muchísimo! ¡Qué cuchita hermosa! Sí, le robamos el parking. No pasa nada. Justo llegué a trabajar, hoy tuvo que trabajar unas horitas. Ah, mira. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Pedazo casa os buscasteis, ¿eh? Oye, estamos presentando aquí a nuestros amigos argentinos y la gente se va a preguntar, esta gente es rica, o sea, ¿dónde estos Es que miren, argentinos tienen plata? Mira qué pedazo casa. Mira qué mansión tienen, o sea, es Ojalá algo que fuera nos nuestra, hemos ojalá ¿y fuera en qué lugar? Pero nosotros somos las niñeras de esa perrita. O sea, en realidad Ella es la la dueña de dueña, casa. ella es la dueña de casa. Ah, mira. Nosotros somos sus empleados. Cuidamos la casa y Ajá. la perra. Y acá no pagamos nada a cambio de cuidar de todo, como si tuviesen los dueños. Y aquí, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estáis? Nosotros ahora, este es por 3 semanas. 3 semanas. Pero hemos estado por un mes. Pepe ha cuidado una casa por 3 Por meses. 3 meses. Sí. A veces que estuvimos cuidando casas de casas alrededor del 4. mundo. Nosotros nos enteramos de esto hace poco. Ujú. Nosotros ni siquiera lo imaginábamos. Sí. Pero hemos estado en todo lo que es Europa. Suiza, hemos estado en Inglaterra, en Francia. Pero uno podría elegir, si se mete a la app, puede elegir en cualquier casa de Europa. Sí. Y en Estados Unidos es muchísimo también lo que funciona. Y en Australia, En obviamente. casi todos los países de habla inglesa. Cuando llegamos acá a Australia, en nuestros primeros 5 meses, Sí, 6 meses en 5 o Sydney 6 lo meses, hicimos. estuvimos Mira. en Sydney haciendo todo pet sitting. O sea, Y no con pagamos, lo caro que son los alquileres Y con aquí lo- en sí. no pagamos ni Sydney, por un ejemplo. solo día de alquiler. Fuimos uno tras del otro. Algunos eran quizás cuidado de 4 días y Ujú. había cuidado de 3 semanas. Entonces íbamos. Bueno, pues vamos a tomar nota por si más adelante vamos a algún país, no tenemos nuestro camper y realmente es súper O interesante. para descansar quizá de la van life. Para También tomarse está unas bueno para vacaciones. tener un poco de También. comodidad. Bueno, estaría bueno. Y además, pedazo mansión. Nos la enseñáis, pues, porque oye, esto no es que sea una cosa, además, una casita, una casucha, no, no. No, Es sí, una mansión esto. Bueno, pues estamos aquí preparando un matecito porque acaban de llegar nuestros amigos, la familia de Sun Family, que ya conocimos ahí en casa de Andrés, no sé si se acuerdan, que ellos viajan en un bus y bueno, pues justo ahora acaban de llegar aquí en el parking que nosotros estamos esperando al mecánico, así que vamos a compartir unos matecitos y su historia también es bien interesante porque están bien relacionados también con lo de cuidar casas, cuidar mascotas y poder alojarse así gratis en estos lugares. Sí, no hay. Hola. Bueno, Matecito. nos volvemos a encontrar aquí con The Sun Family. Bueno, pues resulta que Lidia y la familia hacen un montón de pet sitting también y pues ahora ya tenéis el bus, tenéis vuestra casita, pero bueno, creo que Pero aún aún así así, ¿no? hacemos, sí, porque nos Mira. viene bien también como para parar un poco, salir del bus Ah. y pues tener un poco más de espacio. Vale. Cada uno se coge una habitación de las casas nuevas que conseguimos, o sea, llevamos muchos años haciendo pet sitting, ¿no? Y es que nos hemos ahorrado un montón de dinero y hemos estado en unas casas que, bueno, claro, o sea, es que es alucinante. Claro. Nosotros, mira, nos cubren muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, los niños quieren tener perro.
o gato, y obviamente pues yo que viajo mucho y vivimos en un autobús, no puede ser. Claro. Entonces, cuando les entran muchas ganas de perro, de hace mucho que no ven, o ven un perrito por ahí, de, ¡ay, quiero comprarme uno!, pillamos un house sitting y suplimos esa necesidad con los perros. Los y luego, niños por ejemplo, contentos los y niños vosotros, contentos, y pues, nosotros también. también. Y aparte, lo que te decía antes, nos sirve como para hacer un break de la vida en furgo, tener una casa, a lo mejor trabajar más, poder ducharte todos los días con agua caliente Claro. si quieres, Claro, cosas así. Y poder disfrutar de unas casas pues muy chulas, porque la gran mayor parte de las veces, depende de los países, pero la gran mayor parte de las veces son super casas. Y aquí en Australia hay muchísimo. Conozco mucha gente aquí en Australia que vive así hace muchos años y nunca alquilan casa. Van de house sitting en house sitting en house Pues sitting mira, y han es un estado tema a tener en años. cuenta, Marta. Ahora tenemos la camper, no sé si nos animaríamos, pero nos vamos un mes a Tailandia, ponle, ¿no? Y puedes conseguir uno, podría ser seguramente. una buena Sí. posibilidad. Nos podemos alojar en lugares que nosotros No. jamás en la vida nos podemos permitir ni pagar, ni comprar, ni alquilar, o sea, Pues por ejemplo nos pasó el año pasado que estábamos en Europa y dijimos, bueno, ¿a dónde podemos ir? Que nos queda 2 meses que tenemos libres. Entonces empezamos a ver las casas, las mascotas, cuidamos gatitos, entonces eso requiere menos cuidado que un perro. Es más, en Suiza tienen unas puertitas en donde tienen un sensor. La mascota tiene el sensor y cuando ellos pasan se abre. claro, se desbloquea la O sea, puerta se con el chip desbloquea la del puerta. que tiene Entonces ni el- siquiera tenemos que estar en la casa. Nosotros nunca hubiésemos podido pagar una habitación. En una habitación Estamos así colgados chiquita. en los Alpes Claro, con una vista espectacular que vos decís, Suiza. eso quizá vale, no sé, $1.000 la noche alojarse ahí nosotros. Mira. Y sinceramente nosotros extrañamos mucho el contacto con nuestras Sí, mascotas. Nosotros teníamos sí. un Nosotros perro extrañamos nuestro que era como un hijo que perro, vivió con sí. nosotros 6 años y por una Sí, cuestión sí. de que no podemos llevarlo para todos lados, lo dejamos en la casa de la madre de ella que lo está Sí, cuidando. en la casa de mi mamá aparte siempre hubo animales. Difícil es la primer review. Claro, Una vez que vos ya claro, tenés una claro. review, ya es como sos una persona de confianza. Tú que has estado bastante metida en este mundo, danos un par o tres de tips, de consejos, si quisiéramos hacer pet sitting para nosotros y bueno, y para los que nos vienen siguiendo, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo imprescindible para conseguir posiciones es que el perfil esté súper trabajado. Un montón de fotos de ti con animales, porque mucha gente a mí me escribe también y me dicen, oye, pero es que yo nunca he hecho pet sitting, pero tengo mucha experiencia con animales, pues mi tía tiene perros, yo he tenido Claro. perros toda mi vida, pues es que eso cuenta. Fotos con todos los animales con los que tú normalmente hayas estado Claro. y tus experiencias también, y hacerlo como si fuera un currículum. Porque claro, si ven un perfil de alguien en plan con un traje y así, de quiero ir a tu casa, cuidarte de la casa y... Tampoco, convénceme de que te gustan los animales. ¿Alguna aplicación que nos recomiendes específica? Sí, yo a nivel internacional la que uso siempre es Trusted House Sitters, Ajá. que para mí es la que mejor funciona, y aquí en Australia hay varias, pero yo uso Aussie House Sitters. Aussie House Sitters. Pero hay muchísimas. Bueno, ya ven qué mundo esto de cuidar casas y cuidar mascotas y poder viajar gratis. Y tanto Lidia como Lautaro y Romina nos comentaban que ellos la aplicación que más usan es la de Trusted House Sitters. Hay muchísimas más, pero si entramos en esta vamos a poder ver el perfil de ellos dos y tal como nos indicaba Lidia, en los dos casos hay un montón de fotos con ellos, con animales, una pequeña biografía de quiénes son, de sus trabajos y de lo que han hecho. Y luego, importante, pues ir acumulando reviews que como vemos ellos ya tienen bastantes. Una aplicación súper interesante y otra aplicación que es básica para viajar ahora ya y más en estos casos porque necesitamos internet sí o sí para conectarnos en las aplicaciones y cada vez somos más y me consta que muchos de ustedes ya también que usamos la eSIM de Saily para tener internet siempre en nuestros viajes y es que es tan fácil usarla. Si tú entras en la página web de Saily, solo entrar, ahí te explican exactamente qué es una eSIM, que básicamente es para poder tener internet siempre en tu teléfono sin necesidad de comprar tarjetas SIM ni nada de eso. Es un servicio totalmente online. Buscas qué país o qué región del mundo vas a visitar y ahí miras qué plan de datos es el que mejor se adapta para ti. Si es para un uso de WhatsApp y un poquito de redes sociales, entre 5 y 10 gigas te van a sobrar. Ahí cuando vayas a pagar,
acuérdate de poner el código FURGO, que así te llevas un 15% de descuento. Y ya solo te falta seguir las instrucciones que te vaya indicando la página para tener todo listo hasta 30 días antes de tu viaje, y así se activará automáticamente cuando llegues a destino. Y no te preocupes si no eres muy tecnológico, tienen un servicio al cliente de 24 horas que te ayudan. Nosotros lo hemos usado, fantástico, y funciona perfecto. Ya saben, con Sailly tenemos internet y con estas aplicaciones tenemos casa gratis. ¿Qué más se puede pedir? Yo creo que la gente que más house sittings consigue son sobre todo parejas, gente mayor, a lo mejor parejas de jubilados, eso está muy requerido, y también gente sola, y mucha gente pues a lo mejor que trabaja online. Depende de los dueños, cada dueño busca una cosa, pero hay mucha gente que exclusivamente te dice, mira, yo necesito a alguien que vaya a estar en casa muchas horas trabajando porque mis perros están acostumbrados a estar conmigo siempre. Entonces no hay tanta gente que busca familias. Vale. De hecho hay un filtro en todas las aplicaciones que es Family Welcome, como para que si tú quieres que haya niños en tu casa, pues ya lo vas a poner. ¿Qué pasa? Casi siempre que tú aceptas niños en tu casa, es que en tu casa ya hay niños. Entonces, ¿qué pasa? Que llegas allí y hay juguetes, trampolín, hay piscina, hay un montón. ¿no? Claro, imagínate, eso es algo que mis hijos tampoco están acostumbrados a tener cada día, entonces lo flipan. Para cocinar nos gusta mucho, porque también nosotros no tenemos horno y Loris es chef, entonces claro, de vez en cuando vamos allí, pues venga, pizzas, todo al horno, muy rico, ¿sabes? O sea, es como un premio, un treat que nos damos, ¿sabes? Claro, que a la vez estás ayudando a alguien, que es lo bonito también, porque tú estás ayudando a alguien y alguien te está ayudando a ti. ¿Y aquí en Australia está bien? O sea, hay bastante variedad, muchísimo, se puede conseguir bastante. Muchísimo. Mira, otro sitio que es súper potente para esto es Inglaterra. Sí, en Inglaterra hemos estado varias veces también, y hemos pasado, por ejemplo, unas navidades en Brighton, que pasamos todo el mes de diciembre casi hasta la mitad de enero cuidando un perro en una casa en Brighton de 3 plantas, impresionante. Yo, antiguamente en Ámsterdam tenía una empresa de esto precisamente y ganaba mucho dinero haciendo esto, o sea, es un mercado que da mucho dinero. Me abrí una página de Facebook y dije, pues a mí me encantan los perros, voy a dedicarme a pasear perros, empecé por ahí. Me fue tan bien que después empecé a cuidar casas con animales cuando se iban los dueños de viaje. Mira. Y sobre todo de expats y gente que pues tenía bastante dinero y viajaban a menudo, entonces se iban y querían que alguien se quedase con los animales. Y empezamos a hacer eso. Kai, mi hijo mayor, ha crecido así, me le llevaba en la mochila y íbamos todo el día con perros, en todas las casas. Y entonces después lo extrapolamos al viaje. ¿Y estuvisteis 5 años? 4 años y medio haciendo eso, sí. ¿Cuánto podías cobrar al mes cuidando perros? Yo tenía gente trabajando para mí como, no sé, como 6 o 7. O sea, vivíamos muchas personas de los perros en Ámsterdam, sí. Qué bueno. Y luego vendí la empresa, que me fue súper bien. Así que genial, me salió bien. Pero esto también nos convenció de que hay un montón de gente que se va de viaje y no sabe qué hacer con sus animales. Entonces, ahí fue cuando descubrimos el house sitting o el pet sitting viajando, y lo empezamos a usar y llevamos muchos años usándolo. Uno tiene que ser un niñero responsable y salir con correa siempre, acá por lo menos en Australia y en cualquier otro país, pero acá es obligatoria la correa. Y las bolsitas, ahí tienen las bolsitas de si te olvidaste, justo ahora no hay, pero siempre hay. Nosotros hasta ayer agarramos uno acá, había. ¿Y vosotros cómo es que os dio por empezar a viajar, por hacer esta vida móvil? ¿Vosotros vivías en Argentina? Sí, nosotros en Argentina, los dos trabajábamos, somos químicos, nosotros trabajábamos en laboratorio, la vida normal, trabajo, estudio y casa. Y 15 días de vacaciones al año. 15 días de vacaciones al año, de lunes a sábado, de 7 a, no sé, 4 de la tarde. Y nosotros, yo por lo menos tenía 2 trabajos, así que ese día de semana tampoco. Casi que no estaba tampoco. O sea, literalmente eran 2 semanas libres al año y... Sí. Imagino viajados, todo lo que podíais, ¿no? Esos 15 días viajábamos y siempre decíamos, papá, qué lindo sería viajar un poco más, tener un poco más de tiempo. Claro. Y en ese momento empezamos a ver mucho este tipo de videos de gente que viajaba. Y con la pandemia yo trabajaba en un hospital, así que eso me pegó mucho y dije, necesito salir de donde estoy, necesito salir de mi trabajo. Y a Pepe le planteé un día y le dije, bueno, trabajamos de lo que nosotros, de nuestra profesión, o
trabajamos de cualquier cosa y tenemos la cantidad de vacaciones que nosotros querramos. Claro. Y vivimos de viaje. Pepe me dijo que sí, porque Pepe siempre me dice todo que Y sí. dijimos, bueno, vamos a ver si esto es real, porque también Sí, si uno esto es ve el real. video, pero no sabe si es real. Claro. Cuando llegamos a Sydney, estuvimos 6 meses, ahí ya nos quedamos por un tiempito más Ajá. y empezamos a trabajar. Conseguir trabajo de lo que sea. Vale. Yo siempre le digo Lo a que toda mi venga. familia, yo voy a hacer lo que consiga y como no Claro. tengo mucho inglés, entonces lo primero que uno consigue es como lavaplatos, como mozo, como personal de limpieza. Y la verdad que acá en Australia está muy bien remunerado, Claro, porque el personal de limpieza, que es el más básico de todos, Ajá. cobra lo mismo que una persona que está en una secretaría. De pasar de Argentina siendo un trabajo profesional, que uno tiene mucha responsabilidad en lo que hace Claro. al trabajar en un hospital y que nos pagaban $5 la hora. Y en Australia al personal de limpieza o todo lo que sea no calificado, Ujú. $32 la hora. 32 Dólares la hora. australianos que son más o menos 20 dólares americanos. Estarías ganando 4 Entonces veces yo, más 4 la hora. veces más la hora con un trabajo haciendo no un trabajo calificado. no calificado. Un día de trabajo en Australia es una semana de trabajo en Argentina. Entonces empezamos a ver de que acá íbamos a tener muchísima libertad para hacer nuestras cosas. Claro. Nosotros desde que llegamos estamos en blanco. Claro. Sí, pagando aportes, todo, Ujú. y con un sueldo. Con un trabajo de 4 horas al día Ujú. podíamos vivir, podíamos comer, pagar el alquiler después Ujú. y aparte ahorrar. Eso es tremendo para nosotros. Empezar a trabajar 4 horas era algo que no podíamos entender, porque toda la vida laburamos 8 o 9. Y ahora donde estamos Sí, sí. trabajando, estamos con un tipo de contratación que se llama casual. Ujú. Entonces el empleador te llama el día que te necesita, pero si vos un día no tenés ganas de ir a trabajar, le decís al empleador, hoy no voy a trabajar. Y el empleador no te echa, no se enoja, no es que te va a despedir por eso, porque es como las reglas de juego son así. Claro. Dentro de 2 semanas nos queremos ir a conocer la Gran Barrera de Coral. Ujú. Le avisamos a nuestro jefe, tal día no vamos a trabajar, Y ellos Y lo listo. anotan Y no hay y siguen. Sí, no hay problema. problema. Como no son días pagos, Excelente. o sea, no son días de vacaciones, sino son días que vos no vas a trabajar Mm. solamente, vos podés organizar tu tiempo para decir, listo, no cobro esta semana, pero voy a hacer tal cosa. En realidad acá nosotros pagamos $300 una casa y $100 la comida, pero ganamos $1000 a la semana. Entonces nos queda más de la mitad del sueldo en ahorros. Eso para nosotros es tremendo porque nunca tuvimos tantos ahorros. En Argentina apenas nos alcanzaba para tener $200 de ahorro al mes. Tenéis la vida que queríais, podéis viajar y además os da para ahorrar, cosa que hasta Sí. ahora no era Sí, más sí, complicado. sí. Confiamos y vinimos y nos dimos cuenta que era real. No, rompiendo de alguna manera como el molde, ¿no? Rompiendo Sí, el prejuicio sí. de que para poder viajar tienes que Sí. tener mucha plata, de que si Sí. vives viajando eres rico y Claro, ¿no? Pues, sí. pues no hay Porque, maneras, hay A maneras. ver, ¿no? nosotros no inventamos nada, nosotros No, siempre aprendimos de gente como otros usted, viajeros. de ver los videos suyos, de Sí. cómo, no sé, de miles de viajeros que vemos siempre. Sí, sí. Y gracias a eso nosotros tuvimos el valor también de salir y decir, Claro. bueno, che, Claro. vamos a probar, a ver qué tan No, y- cierto es. sí. Y la verdad que hay muchas maneras de viajar. O sea, uno puede viajar con un camper, pero puede viajar de pet sitting, pero puede Sí, viajar Hay miles de maneras, de miles de muchas maneras. maneras. De mochilero, encontrar. bueno, acá en Australia se viaja mucho de mochilero. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm